Carmencita, muchas gracias por traer a colación un tema que es complejo. Cada vez tenemos pacientes con más comorbilidad, con más factores de riesgo para un desenlace neurológico desafortunado. Eh, y realmente en la fase aguda, pues tenemos muchas veces disquisiciones de tipo eh, ético en relación a las intervenciones que se plantean en pacientes de gran complejidad. Creo que hemos ganado terreno, sin duda alguna, en todas las intervenciones para tratar de minimizar el síndrome post-UCI. Creo que la mayoría de las unidades en las grandes ciudades, por lo menos, que es lo que yo he podido conocer por colegas, amigos, eh, han hecho un ingente esfuerzo para que las intervenciones minimicen el síndrome post-UCI. Muchas veces lo logramos, otras veces tal vez no. Eh, y lo otro, las dificultades que encontramos en el día a día para que los pacientes que tienen alto riesgo de desenlaces neurológicos desafortunados y que tengan alteraciones físicas, cognitivas y emocionales post-UCI tengan una rehabilitación gracias a un manejo multidisciplinario. Esa parte la veo cada vez más oscura en virtud de las dificultades que plantea el sistema de salud que tenemos. En muchas oportunidades le podemos dar el apoyo psicológico, le podemos dar un soporte de fisiatría aceptable, pero por otra parte no le damos un seguimiento de la parte nutricional o de la parte neurológica, de tal suerte que no es fácil, pero creo que deja planteado un escenario para crecer y para cada día tratar de lograr mejores resultados en pacientes con grandes dificultades. De nuevo, muchas gracias por traer a colación este tema y dejar planteado para la discusión subsiguiente. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias, profe. Juancho. Bueno, no nada, Carmen, muchísimas gracias. Qué buena presentación. Eh, yo creo que de la mano de todas las que hemos venido teniendo durante este módulo. Entonces, pues agradecerte además que más allá de eso, has tomado varios puntos dentro de lo que implica el cerebro del niño en unidad de cuidado intensivo. Entonces, hablabas por un lado de pruebas de algunas escalas diagnósticas y escalas pronósticas, y en eso también hay que tratar de hacer una aclaración grande, porque una cosa es que yo tengo una escala que me sirve como un diagnóstico, como para ver cuál es la condición de ese paciente, o bien una condición basal, o bien una condición previa al evento, y la condición cómo va evolucionando en la medida que pasa, que es lo que tenemos con el GOS, con el PCPC, con el FSS. Y otra cosa también son escalas y elementos pronósticos que me dan a mí la capacidad de decir, oiga, ¿qué va a pasar con este paciente bajo estas condiciones? Esa es una cosa. Adicional a eso, el hecho de que hayas tocado específicamente el síndrome de Posús, y que no solamente eso no es un fenómeno neurológico, sino es como tú lo planteabas, que es un fenómeno sistémico con muchas otras cosas que tenemos que, que, que evaluar, y mucho más adelante, como lo que terminabas, es, bueno, ¿yo qué puedo hacer con todo esto? Entonces, yo creo que abarcas muchas cosas, y sobre todo espero que a los participantes se les dejado picados con algunas de las cosas que tenemos que tratar de hacer. Y como lo decías al principio, es que esto no se trata de mejorar mortalidad, ya yo creo que eso lo pasamos hace mucho rato, y realmente lo que se trata es de mejorar desenlaces neurológicos, y que ese paciente cuando salga de nuestra unidad salga en las mejores condiciones posibles para que continúe su vida de la mejor manera. Y creo que ese es el deber ser de nosotros como intensivistas, eh, y ya no estar pues saliendo orgullosos de nuestras unidades diciendo, uy, saqué este paciente que venía muy malo, sino realmente cómo lo saqué, y que notemos una pasadita por los pisos, o por las juntas externas, y veamos los niños que sacamos de la unidad corriendo y jugando como debería ser. Entonces, pues muy chévere tu presentación, y muchísimas gracias. Y lo que les digo, para todos queda abierto el, el, la duda de qué vamos a hacer y cómo vamos a afrontar más esos pacientes que no son neurológicos como tú lo planteabas ahí, son pacientes que son críticos y ya, y de ahí para allá
lo que hagamos con el cerebro. Otra cosa importante es la implementación de escalas diagnósticas. Nos sirve mucho. Nosotros en Latinoamérica hemos tratado de implementar y cada vez lo hacen con mayor frecuencia. Y yo creo que Rubén, que Jaime, Fernando, todos me pueden decir cómo ellos han tratado de meter un poquitico más el FSS como esa escala que podemos utilizar nosotros y como tú lo mostraste ahí, una escala muy sencilla de hacer, que tiene una facilidad para yo entender también qué pasaba con el paciente antes de estar en la unidad, y que yo puedo seguir para saber realmente las intervenciones que estoy haciendo, que no solamente van de los neuros, sino de otros tipos, qué respuesta van a tener desde el punto de vista funcional. Entonces, pues el llamado también es a empezar a implementar esas escalas dentro de nuestra unidad, evaluar a nuestros pacientes también, así como evaluamos parámetros ventilatorios, así como evaluamos placas, también evaluar funcionalidad para que en el futuro ese sea el estándar de manejo hacia donde tenemos que dirigir. Entonces, pues muchísimas gracias. Gracias, Juancho. No sé si alguno tiene algún otro comentario o quiere hacer algún comentario, alguna experiencia. Bueno, Hola, buenas tardes para todos. Bueno, Carmen, muy chévere tu charla, muy interesante, pero sobre todo, y comparto los comentarios de mis compañeros acerca de que es una nueva tendencia para nosotros, pero creo que es una vieja tendencia ya en el mundo, casi con 30 años, de estar tratando de medir morbilidad residual. Particularmente pienso que un paciente, cuando uno lo reanima, eh, con la mejor técnica, con la mejor práctica clínica, con el mejor conocimiento que nosotros podamos tener al momento de que estamos ejecutando la acción, con lo que tenemos disponible de la ciencia para ofrecerle a ese niño, con el cuidado de los órganos, con la monitoría ideal, con todo lo que podemos hacer en la etapa aguda. Y como dice Juan, solventamos la mortalidad, pero si en algún momento del manejo del paciente en la unidad de cuidado intensivo pediátrico nosotros lo soltamos, y creo que es una tendencia todavía muy latinoamericana, que creo que hay esfuerzos importantes para cambiar eso, en algún momento de la estancia lo soltamos porque creemos que ya salió de la fase aguda y hasta ahí llega el manejo del cuidado intensivo. Creo que estamos cometiendo un gran error y estamos dejando un sostén muy importante del paciente a futuro. Las frases ya son muy conocidas de qué es lo que le entregamos a la sociedad, de qué clase de niño o qué clase de compromiso funcional le estamos entregando a la comunidad. Y creo que es una pregunta que no debe dejarse de hacer uno, sobre todo el costo social, económico, emocional que esto implica para una familia y para una sociedad, la carga de morbilidad residual. Entonces, el primer mensaje que yo pudiera como aportar es, y que pues ustedes ya lo han dicho, siempre pensemos que el paciente tiene un transcurrir en la unidad de cuidado intensivo, pero cuando el paciente sale de la unidad de cuidado intensivo, no es que deje o abandone la enfermedad crítica. Ahí es donde tenemos que estar muy pendientes y ahí es donde en la UCI se tienen que ejecutar múltiples medidas de cuidado, desde las que ya nombró Carmen: movilización temprana, una buena higiene del sueño, una disminución de las benzodiazepinas, unos buenos scores de dolor, unas buenas escalas de sedación, el evitar la relajación si no es necesaria, todo lo que hemos hablado en los cursos de protección pulmonar, neuroprotección, un adecuado cuidado cardiovascular. Las escalas de estado funcional a mí me parecen muy importantes y creo que esta FSS, que es parte inclusive es parte del PRIMS4 para medir morbilidad residual asociada a la mortalidad, eh, eh, creo que lo interesante de la escala es como lo fácil que es de hacer. Nosotros logramos implementarla en el sistema nuestro, en la clínica donde trabajo tenemos SAP, y logramos hacer el order set del FSS de ingreso. Entonces hacemos el FSS pues en ingreso y al egreso a la unidad de cuidado intensivo, y lo tenemos ya como un indicador de calidad dentro del manejo. Cuando uno mira los estudios que se han hecho en el mundo, inclusive los aportes que nos ha dado la red latinoamericana de cuidado intensivo pediátrico con respecto a la necesidad y a la utilidad de esta escala, uno encuentra que morbilidades por debajo del 10% y idealmente serían como aceptables
en el mundo, y uno empieza a ver y empieza a medir su morbilidad y empieza a ser un reto también para uno y un objetivo el tratar de estar implementando estrategias para que esa morbilidad no sea mayor de ese dato, que sigue siendo alto, pero para que no sea mayor de ese dato, pero lo implementamos ya dentro del cuidado directo. Entonces es una escala, porque a veces este tipo de escalas de pronóstico tienen la limitación de que es difícil llenarlas, implican mucho tiempo, no todo el mundo es adherente como a la necesidad de llenar estas escalas y de medir todo lo que le puede pasar a un niño dentro del transcurso de la UCI, porque estamos muy enfocados a veces, yo pienso, como en la parte de la reanimación y en tener las mejores prácticas en cuanto a lo agudo, que es supremamente importante, pero sigo diciendo que quedamos como incompletos si abandonamos el paciente durante su transición a la fase de convalecencia y de salida de la unidad de cuidado intensivo. Entonces tenemos la facilidad de que la logramos meter con respecto a la pregunta de Juan y Pablo. Entonces, mensualmente nos estamos dando cuenta de un reporte de morbilidad residual mensual que es interesante porque nos ayuda a hacer planteamientos o planes de mejora con respecto a lo que puede estar sucediendo con nuestros pacientes. Y también se instaura pues un equipo como intervenciones tempranas para evitar todo esto que nos habló Carmen. Es un reto y yo pienso que el PICS dentro de todo es un reto administrativo y es un reto clínico. Un reto clínico porque toca sacar al intensivista de la unidad de cuidado intensivo pediátrico a que haga los seguimientos y eso no es fácil, eso implica un cambio de cultura, pero es un cambio de cultura que va a ser necesario a futuro. Y también implica un reto administrativo entendiendo de que pues, por nuestro sistema de salud estos seguimientos muchas veces dependen también de que si es un paquete de atención o si esto, ustedes saben que esto en lo que se trata es tratar de integrar con interdisciplinariedad un equipo que valore, ojalá en una jornada cada 3, 6 meses, 12 meses, como se quiera plantear, pero darle la posibilidad al paciente que esto sea práctico y que esto sea fácil de realizar. Entonces, no es fácil implementar un equipo de cuidado intensivo post-UCI, en donde el intensivista, el fisioterapeuta, el terapeuta ocupacional, el nutricionista, el psicólogo y alguna que otra especialidad que quiera hacer el seguimiento del paciente se reúnan para en una jornada solo hacerle el seguimiento del paciente. Definir el paciente también es un reto. Entonces, bueno, pero hay que trabajarlo y creo que hay que ir dando pasos en cuanto a lo que se pueda, porque sí es muy, muy, muy importante que manejemos la morbilidad residual. Qué pena que me les extendí, muchachos, pero era como para comentar la experiencia que nosotros hemos tenido. Muchas gracias, Carmen. Muy buena tu charla. Gracias, doctor. Unas tareotas, es decir, lo que tenemos son un montón de tareas que estamos y por lo menos tenemos que saber qué tareas tenemos para empezar a desarrollar. Y como dice Rubén y como hace Rubén, y ese tipo de experiencias son las que nos toca replicar, copiar y de pronto algún día incluso mejorar. Entonces, pues muy chévere. No sé si vamos con el taller, pero yo antes del taller quería hacerte una cosa ya cambiando un poquitico como de tercio en la discusión, y es con base en lo que tú revisaste. Yo quiero plantear un escenario clínico a ver tú qué harías y qué nos recomendarías con lo que tú viste. Date cuenta que tú recibiste el día de un paciente que llegó en horas de la mañana al servicio de reanimación con dificultad respiratoria severa, hace hipoxia, hace un paro cardiorrespiratorio, lo reaniman, lo alcanzan a reanimar exitosamente en urgencias, o tú bajas y lo reanimas, o bueno, lo que sea, pero te lo suben a la unidad en una posparada cardíaca. eh, ¿Qué elementos tomarías tú para tratar de establecer más o menos como unos factores pronósticos de cómo le va a ir a ese niño después de lo que sucedió? ¿Qué cosas te dirías, qué cosas quisieras tener, qué cosas recomendarías para hacer en ese niño para saber, oye, a ese niño le pasó esto, le va a ir bien o le va a ir mal, y cómo podríamos hacer para tratar de salir un poquitito de la subjetividad que nos da el ver un niño malo y aplicarlo un poco al escenario clínico real objetivo? Bueno, doctor, pues teniendo en cuenta todo lo que se habla ahorita, yo consideraría que pues primero tenemos que tener en cuenta los antecedentes del niño, eh, qué eventos de lesión neurológica puede que haya tenido antes de este evento. Eh, Segundo, pues lo que usted decía, el manejo del RCP, ahí pues considerar
considerar qué tan efectivas fueron las compresiones, qué tan rápido fue pues, la identificación de la parada cardíaca, por cuánto tiempo se realizó, si fue una RCP que fue corta o que si fue prolongada, pues eso ya me está hablando de la posible lesión neurológica que haya podido tener el niño. Eh, Como les mencionaba, hay unos scores como el RCAST en esos momentos de parada cardíaca que podrían ayudarnos como a dar pronóstico. Y pues allí tendríamos que entonces considerar ¿no? pues, la parte del RCP, la escala de Glasgow, la parte motora y unos gases arteriales con lactato para ver cómo está el pH, cómo está el lactato y con eso pues hacer la puntuación y nos podría ayudar a definir. Lo otro es que si pudiésemos contar con los biomarcadores cerebrales también, eso nos podría ayudar como a darnos algo de pronóstico eh, de lesión neurológica. Y pues también hay que tener en cuenta cómo es el manejo posparo en la unidad de cuidado intensivo, porque pues de hacerlo adecuadamente, pues también el pronóstico nos puede llegar a cambiar. No sé si esa era Eso, la pregunta. sí, 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 es básicamente eso de cosas podemos tener. Entonces ahora, para aterrizar un poquito más hacia qué otros elementos podemos tener, como tú lo planteas en este momento, es una construcción. El Sí. establecimiento de un pronóstico neurológico es algo que tú construyes con base en varios datos distintos. Entonces, uno primero, es todo lo que tú planteas de la historia clínica, primero, pues, quién es ese paciente, cuál era su, como su, como, ¿cómo lo pondría yo? Como su sustrato neurológico en ese momento. No es lo mismo si yo tengo un paciente que tiene una condición neurológica intacta previa a un paciente que tiene ya unos antecedentes neurológicos previos, ¿sí? No es lo mismo un paciente que tiene unos antecedentes sistémicos previos a uno que no lo tiene. Un paciente es completamente sano. Esa es una primera parte de los elementos que voy a tomar para construir ese pronóstico neurológico. Otra segunda parte implica qué fue lo que sucedió y una descripción muy detallada del evento, como tú lo dices, cómo fueron las compresiones, cuánto tiempo duró, y cambiémosle que sea un paro cardíaco, digamos que fue un trauma craneoencefálico también, cómo fue, o digamos que fue un posoperatorio de cirugía cardiovascular, qué tiempo estuvo de bomba, cuánto tiempo estuvo de pinza, todo ese tipo de cosas me ayudan a mí a tratar de construir un poquitico qué tipo de lesión pudo haber tenido ese cerebro, y luego sí vienen los elementos que yo voy a empezar a utilizar para saber qué es lo que está pasando. Entonces, el otro elemento que vamos a poner ahí va a ser el examen neurológico. El examen neurológico, una cosa muy importante es entender cuál es el tiempo de recuperación neurológica de ese paciente. En cuánto tiempo se despierta, qué tiempo tiene de empezarse una reactividad pupilar. ¿Cómo es ese despertar? Después del tiempo que se da, aparte de eso, ¿cómo lo hace? ¿Qué elementos de valoración neurológica tiene ese examen cuando yo lo hago? Ese paciente ya tiene signos de lesión cortical, ya tiene signos de aumento del tono muscular, ya tiene signos de compromiso de reflejos patológicos, ya tiene un Babinski, ya tiene un reflejo de retirada. ¿Qué veo yo en ese examen neurológico para entender qué es lo que está pasando? ¿Tiene convulsiones o no tiene convulsiones? ¿Cómo son esas convulsiones? ¿Cuánto tiempo dura? ¿Qué características tienen? Esas son cosas que me ayudan a mí a entender qué es lo que ha pasado y está sucediendo con ese cerebro en ese momento desde el punto de vista del examen neurológico, que es muy valioso. La valoración del examen neurológico del paciente posparo es valiosísima. La velocidad de reactividad pupilar. Entonces, cuando nos llegue rápidamente, antes de sedarlo y todo, démosle unos minuticos para ver ese examen neurológico cómo es. Y cada cierto tiempo, después de que lo tengo sedado y lo tengo estable, después de que lo tengo estable, pues mira, le puedo bajar esa sedación a ver cuál es esa respuesta que tiene. Si empieza a tener convulsiones, ¿cómo son esas convulsiones toniclónicas generalizadas o mioclonía? Eso me ayuda a mí a saber qué tan fácil las puedo controlar o qué tan difícil es controlarlas. El electroencefalograma es una muy buena herramienta pronóstica porque me puede establecer esa reactividad que tiene y cómo esos cambios del trazado electroencefalográfico se van dando en la medida que pasa el tiempo. También me dice a mí esa valoración neurológica y ese pronóstico neurológico. Adicionalmente, otros estudios neurofisiológicos como los potenciales evocados somatosensoriales nunca se nos olviden porque me sirven bastante bien, sobre todo cuando son anormales. Cuando son normales, pues no me ayuda mucho, pero cuando son anormales tiene una gran sensibilidad para decirme que al paciente le va a ir muy mal desde el punto de vista neurológico. Y esos son otros de los elementos. Y las neuroimágenes también me sirven mucho. Mirar lesiones tempranas, qué tan rápido se instalan esas lesiones específicamente en resonancia nuclear magnética, en dónde se ven las lesiones, son gangliobasales,
me compromete en tallo, no me compromete en tallo, me compromete solo corteza, qué porciones de la corteza me comprometen. Son muchos elementos que me pueden ayudarme a construir eso y si bien es cierto, al final la respuesta puede ser como no, pues tenemos que mirar la evolución, a ver qué pasa, cada persona responde distinto, pues no es tan así, no es tan así porque realmente yo puedo darle un valor muy fuerte a ese tipo de alteraciones y decir tempranamente, oiga, definitivamente tenemos estos elementos, la probabilidad de que tengamos un mal desenlace neurológico es muy alta o no. Sí, no tenemos esto, no ha pasado ninguna de estas cosas de nuestras neuroimágenes y y los estudios neurofisiológicos me dicen que la respuesta es bastante buena, entonces eso me va a dar otro escenario distinto y eso me sirve también para tomar decisiones. Tú hablas de los marcadores séricos y los marcadores séricos serían una maravilla, pero desafortunadamente es una cosa en la que llevamos 20 años tratando de estudiar dónde acomodar esos marcadores séricos. Sabemos que algunos son elevados y esto es malo y otros bajitos no es tan malo, pero no sabemos ni en qué momento, ni cuál es el valor, ni en qué condición. Entonces probablemente los tendremos que tener ahí esperando el momento en el que tengan una mayor utilidad para apoyarnos de eso. Sí, no sé si, pues con eso sí trato como de englobar muchas cosas que nos pueden ayudar, pero acordarse siempre que es una construcción. Historia clínica, cuál es el evento actual, cómo fue ese examen neurológico inicial, cómo es esa evolución del examen neurológico, qué me dicen las neuroimágenes, qué me dicen los estudios neurofisiológicos, eh, y con eso construir ese diagnóstico. Y es como todo, Eso. todo lo que hemos visto Tarea. en el bloque neurocrítico. Ujú. Pero evidentemente tomar esos exámenes porque realmente nos sirven mucho y, no solo, y además de eso, apoyarnos un poquito con los especialistas, yo creo que Neuro nos ayuda mucho siempre y cuando sepamos guiar muy bien cuáles son esas preguntas que queremos hacer. Y yo creo que no es infrecuente que neurología nos dice en un paciente en el que nosotros ya vemos que llevamos 3 semanas de post evento con una condición neurológica pésima, que nos digan, no, pues hay que esperar a ver cómo responde cuando uno ya sabe que la probabilidad va a ser mala. Entonces empezar a tratar de acomodar un poquitico más las preguntas que vamos a hacer, qué esperamos de cada uno de los especialistas que lo está viendo, qué esperamos del fisiatra, qué esperamos de los potenciales, qué esperamos del neurólogo, qué esperamos de nosotros mismos y entender también que esa construcción no solamente va a ser lo que yo estoy encontrando en el cerebro, sino también lo que encuentro sistémicamente. ¿Sí? Un cerebro no se mantiene solo. Si yo tengo una función pulmonar muy alterada, si yo tengo una función cardiovascular muy alterada, pues eso también me va a sumar a un pronóstico neurológico adverso. ¿Sí? Entonces son esas cositas. Y precisamente, pues con base en eso también son las preguntas que pues solamente como una pregunta muy puntual la de el taller de esta semana. No sé si seguimos con el taller, ¿alguien tiene alguna otra cosa para intervenir? O preguntas que tengamos. Entonces ayer tenía esas dos preguntas. Entonces la primera es, ¿qué significa el concepto de profecías autocumplidas? ¿Y cómo puede afectar la toma de decisiones en el momento de establecer el pronóstico neurológico de un paciente? Hay un problema y es que no veo a los que generalmente participan, entonces creo que les va a tocar a los que, no, sí, ahí está Profe, Mario. buenas, buena tarde, profe, qué pena. Yo levanté la manito ahí, pero ¿Quién levantó eh, primero, Brian o Mario? creo que Brian, no mentiras, no sé, profe. Sí, dejemos a Brian que usted siempre habla de primero, pero hágale, ¿sí, todo bien? ¿Sin problema? Bueno, sí, profe, sin lío, no hay problema. A ver. A ver, Brian, ¿Cómo estás? Buenas tardes, Brian Beltrán del Rosario. ¿qué No, tal? pues Bien, bien, estuve vamos. revisando sobre el tema de profecías autocumplidas. Encontré pues información que viene descrita desde el campo inicialmente de la sociología y que hace parte o hace referencia como a la generación de bucles de pensamiento que llevan inconsciente o conscientemente acciones dirigidas hacia un desenlace que yo trato de buscar al plantearme una pregunta. Y que eso es la aplicabilidad, digamos, en el ámbito clínico y más aún hacia el ámbito pues de la medicina crítica, es encaminado sobre todo a decisiones que tienen que ver con la toma de decisiones vitales en cuanto a continuar o no soporte vital hacia el paciente, hacia la limitación de esfuerzo terapéutico
y que inclusive pues van mucho más atrás sobre el desarrollo, como estábamos hablando ahorita, de posibles test, de posibles escalas, de posibles marcadores que me ayuden, digamos, a enfocar esa toma de decisiones. Y pues el artículo que encontré, que era como un review grande sobre el tema, como que va, digamos, hilando como el desarrollo de estos ensayos clínicos, la misma forma en la que se construyen o se estudian estos nuevos marcadores, nuevas escalas, pues muchas veces se ven sesgados por la imagen, pues como estaba diciendo ahorita el doctor, de ya tiene un pésimo pronóstico o ya sabemos que es una patología de alta gravedad o ya tiene desde el ingreso un Glasgow bajito, entonces como que se tergiversa o se limita mucho el desarrollo de esto y pues se conlleva muchas veces a aumento de la mortalidad por un lado o hacia el encarnizamiento terapéutico también, como justificando a través de escalas tanto suspender rápidamente el tratamiento como retirarlo también rápidamente o no retirarlo, pues esperando a que la escala mejore o pues basándose en escalas como no muy objetivas. Yo sé que, yo sé que vos llevas más bien poquito en esto, pero te has enfrentado al escenario en el que exista la posibilidad de tener sesgo por profesiones autocumplidas. ¿Te ha pasado? Pues, profe, no, hasta el momento, pues no lo he visto. Sí, pues digamos que lo pienso en estos niños que terminan con ventilaciones muy prolongadas o niños con patologías pulmonares muy severas que terminan aguantando mucho. Por ejemplo, de lo que he visto en lo poquito que llevo, que no son candidatos a ECMO, entonces que quedan, digamos, ciclando permanentemente con parámetros altos de la ventilación, índices de oxigenación fuera de metas, pero pues que quedan ahí como estancados por no poder tener más manejo. Eso es como lo que se me ocurre de lo que he visto hasta ahorita. Entonces, que queda ahí como que la ausencia como de escalas o de qué hacer o qué marcadores poder tener para tomar decisiones ya más en cuanto a suspensión de terapia de soporte y todo lo demás. Lo asocié, digamos, por ahora de lo que he visto hacia esos escenarios, en donde me quedo sin el más o sin las conductas más avanzadas como el ECMO, por ejemplo. Entonces me quedo con estos niños con fallas respiratorias que no progresan y que se quedan ahí largo tiempo esperando si responden o no responden. De acuerdo. Mario, Profe, pues digamos que lo que menciona Brian, sí, pues es una teoría, un concepto de 1950 incluso, o algunos filósofos lo mencionaban a principios del siglo, y era más como, entiendo yo, una concepción como engañosa o distorsionada un poco de algunas realidades, pero digamos que es un enfoque demasiado subjetivo que pienso yo que le da una dificultad tremenda, porque las creencias, digamos que la cultura e incluso la tradición oral con la cual muchos nos hemos educado, digamos que va a pesar mucho. Entonces, ¿hasta dónde hacer o qué no hacer? ¿Qué pronóstico o digamos que estimar qué medidas optimizar o qué medidas dejar de hacer? Entonces, en general, digamos que en cuidado intensivo, digamos que esta dificultad para definir qué es útil y qué no es útil en el momento de la intervención siempre nos va a acompañar y pues definitivamente el uso de las escalas, no solamente desde el punto de vista neurológico, sino tal vez articulando los diferentes sistemas, nos va a permitir generar como más allá de la prognosis, digamos que una expectativa lo más aterrizada posible, no solamente para el equipo, para nosotros como tratantes, sino también para la familia. Y en general, digamos que esos artículos de revisión que menciona Brian, la gran mayoría de las veces lo aterrizan en ese escenario social de la familia. O sea, hasta qué punto dar una expectativa falsa que puede ser falsa buena o falsa mala. O sea, ¿va a vivir más o definitivamente no va a vivir? Y yo creo que las personas que hemos tenido la oportunidad de trabajar más años, pues nos hemos enfrentado a ese escenario donde uno piensa que se va a morir. Y digamos que colega de mayor experiencia que ha enfrentado situaciones mucho más frecuentes dice, sí, efectivamente esos chicos se mueren y no se mueren. Pero uno ya generó la expectativa de que se va a morir en la familia y eso genera, digamos, unos cambios desde el punto de vista comportamental, incluso en los pacientes, cuando ya logran tener un entendimiento mayor de su patología, al enfrentarse a un escenario en el cual una persona que es muchísimo más entrenada que ellos en ese ámbito les ofrece esa expectativa, es más difícil para ellos o digamos que lo afrontan desde el punto de vista psíquico y emocional distinto. Y eso condiciona también la respuesta por situaciones, digamos que muy
externas como tal al sistema, pero que no dejan de afectarlo, como son, digamos, que el estado del ánimo, la depresión, demás, y otro tipo de situaciones desde el punto de vista psicoemocional que también afectan el desenlace al final. Entonces, digamos que la gran mayoría de estas profecías autocumplidas, lo que menciona la literatura en cuanto a la dificultad, es eso, es como cuál es el momento real para tomar esa decisión de que el esfuerzo o la intervención sea útil o inútil. Y digamos que en algunos escenarios demasiado claros de patologías genéticas o patologías, digamos, con un pronóstico que sabemos que toda la literatura describe, voy a decir una bobada, 80 casos y se han muerto 79 al año, pues uno con mucha tranquilidad y seguridad podría decirle que la probabilidad de que se muera antes del año es muy grande. Pero cuando no es así, y depende de otros aspectos como los que veníamos mencionando, y es el tiempo de la intervención, la calidad de la intervención, y un sustrato no solamente desde el punto de vista de la carga como tal que lo llevó a la enfermedad, sino un sustrato nutricional, un sustrato social, un sustrato incluso de red de apoyo y de acompañamiento, de disponibilidad de insumos, de calidad de los insumos, incluso del entrenamiento del profesional que oferte la intervención. Entonces, vemos que la profecía de la autocumplida se basa más que todo en eso, en cómo muchos de los aspectos que les he mencionado pueden distorsionar un poco la perspectiva frente al el desenlace final de una enfermedad. Perfecto. Chévere, Mari. Pame. No, digamos que yo lo que quería complementar a lo que dijeron mis compañeros es que finalmente esa profecía autocumplida es como un falso pronóstico que nosotros hacemos basado netamente en la experiencia, pero digamos que lo que plantean es busque usted llenarse de razones para que esto no sea solo un pronóstico que usted cree que va a pasar, porque es simplemente algo así, creo que esto es lo que puede llegar a suceder sin una certeza franca, sino como mencionaban como al cierre de la clase, sino llenarse de razones de, ok, ¿cómo está el examen físico? ¿Quién era ese paciente antes? ¿Qué tengo yo en paraclínicos para que esa suposición que yo estoy haciendo, hasta qué punto realmente me llena de razones? Y a mí, yo quería complementar además, es que encontré como un artículo reciente que habían hecho en Europa de pacientes por reanimación, buscando además ver si la inteligencia artificial podría intervenir en esas profecías autocumplidas y si generaban que se fuera más hacia el pronóstico o más hacia esa falsa creencia del pronóstico del paciente. Y con asombro, digamos, lo que vi era que realmente generaba más como esa carga y esa limitación de decir, no, el paciente sí se va a ir a eso que yo creo, porque finalmente la información que recibía la inteligencia artificial era esas suposiciones y esas informaciones en las que yo me estaba basando, pero yo no daba más allá de, o lo que mostraba en el artículo era que no daban mucha más información que se fuera a salir de lo que yo creo que voy a pasar, digamos, también complementando con lo que dice Mario, pues digamos, cuando algunos tenemos más o menos experiencia, pues uno también se guía un poco por lo que dice el que más experiencia tiene, pues creyendo en el fondo que es lo mejor para el paciente. Entonces, todo eso también como que llena más esa bolsa de profecías cumplidas y que finalmente limito yo al paciente de algo que de pronto puede que no sea el desenlace que va a ser. Y ya. O sea, en lo que tú revisaste, la inteligencia artificial no nos va a ayudar a quitar el sesgo de profecía autocumplida. Antes, al No, contrario, lo exactamente. profundiza. Sí, señor. Y tiene toda la razón, porque realmente y por eso la pregunta del taller se complementa con la segunda, y es que para mí profecía autocumplida implica que yo tengo una serie de test y una serie de conceptos que dicen, este paciente tiene una probabilidad de que fallezca del 80%. Entonces uno dice, pues si es que ya 80% es muy alto, pues es que eso es lo que va a suceder. Y finalmente termina sucediendo porque pues era lo que iba a suceder. Y eso termina sucediendo, va de la mano en lo que nosotros hicimos para que eso pues finalmente cumpla lo que se había predicho que iba a suceder.
Nosotros predecimos que va a suceder una cosa y evidentemente finalmente termina sucediendo, pero porque todas las acciones que tomamos fueron encaminadas a que finalmente sucediera lo que predijimos que iba a suceder. Entonces ese es el problema al que nos enfrentamos muchas veces. Y muchas de los que practicamos un cuidado intensivo que es un poco menos agresivo, en el que realmente la supervivencia no es el objetivo principal, pues nos apegamos muchas veces a estos conceptos y terminamos haciendo procesos cumplidas cuando posiblemente eso no iba a suceder, ¿sí? Y entonces por eso se complementa con la otra pregunta y es, pues yo creo que primero, no sé si todos tengamos claro el concepto de encarnizamiento terapéutico, que imagino que sí. Y la pregunta es, bueno, entonces yo cómo puedo determinar ese límite entre no estar cayendo en la profesión, en ir en contra de la profesión autocumplida, es decir, seguir haciendo cosas y el encarnizamiento terapéutico. Y cómo hacer ese límite entre una profesión autocumplida y un encarnizamiento terapéutico. Yo no sé si fue Mario, porque Mario dejó la mano levantada o quiere opinar. Jennifer. Hola, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Jennifer Guijarro, residente de la Universidad de La Sabana. Bueno, realmente cuando pues hablamos de este límite de determinar entre el encarnizamiento terapéutico y pues no estar pues actuando entre la profecía autocumplida, pues sabemos que el encarnizamiento, cuando hablamos de una aplicación excesiva o inapropiada de esos tratamientos médicos y en pacientes que realmente no se espera que se recuperen significativamente, entonces realmente este límite que hay entre los dos es un límite como muy estrecho y necesitamos de un equilibrio como muy delicado para evitarlo. Y entonces, pues, tratar de evitar ese encarnizamiento mientras también se evitan las profecías autocumplidas, pues para esto tenemos que tener en cuenta de estas escalas pronósticas de las que nos habló Carmen para pues agarrarnos de elementos válidos, tangibles y demostrables. Y también tenemos que tener en cuenta la calidad de vida del paciente, los deseos, las preferencias y pues en nuestro caso pues de la familia sobre todo, pero siempre estando basados en una probabilidad muy realística de su recuperación. Y esto va a implicar discutir pues cuáles opciones de tratamiento tenemos tanto con pacientes, las familias, considerar toda la parte de factores éticos y legales que pudieran estar involucrados, pero realmente no es algo fácil pues sacarnos de la mente la profecía autocumplida y tratar de evitar este encarnizamiento terapéutico. De acuerdo. ¿Alguien más? Bueno, nadie más opinó, pero creo que ese tipo de reflexiones y de preguntas tenemos que hacernoslas constantemente para saber qué es lo que estamos haciendo y cómo estamos haciendo. Y un escenario como la revisión de ahora nos ayuda a tratar de entender cuáles son los elementos que vamos a tomar para tratar de evitar caer en ese tipo de cosas, porque finalmente van a redundar en un montón de problemas que pues nos van a pesar en el futuro. No sé si Mario iba a hablar o era solo la mano arriba. Solo la mano arriba. Bueno, no sé si alguien tenga alguna otra opinión. No sé, alguno de los profes sobre esta discusión en esta disyuntiva del encarnizamiento de su profecía autocumplida. Juancho, pues, aunque tú y yo lo hemos discutido mucho en otros escenarios, pues siempre ha sido bien difícil, ¿no? Porque obviamente la definición de encarnizamiento terapéutico suele ser que ya estoy profesando que el paciente no va a tener recuperación. Entonces, pues si la pregunta fuera de examen, pues probablemente es muy difícil eh,
que no se traslapen. Lo que intentamos hacer para tomar la decisión usualmente de que estamos llegando a un encarnizamiento terapéutico, y yo creo que el secreto en el fondo es que haya un consenso del equipo tratante, que no sea, digamos, una nota que se le ocurrió a uno de todos los que trabajan, sino que el grupo en general esté todo de acuerdo. Ayuda un poco a que no sea, digamos, cumplir una profecía cumplida. Lo otro es ayudarse de escalas, de exámenes, como muy bien lo explicó Carmen durante toda su presentación, es tratar de integrar por muchas bases, que haya muchos criterios y muchos requisitos, y en general ante la duda, probablemente hay que resolverla en favor del paciente, o por lo menos darle más tiempo. A veces nos obsesionamos con que las decisiones tienen que tomarse ya, y a veces se nos olvida que uno puede evaluar la respuesta en el tiempo, y cuando hay alguna duda se puede esperar unas 48 horas más. Yo lo pongo un poco en relación, por ejemplo, a lo que hace la muerte encefálica, que en el fondo lo que hace es llenarse de razones, eh, cumplir muchos criterios, inclusive criterios de tiempo, que ante la duda se usen exámenes complementarios y que se utilicen múltiples puntos de vista y personas para que eventualmente uno pueda estar seguro que no está cometiendo ese error eh, de autocumplirse. Creo que es como la orientación que damos hoy en día a eso. Y la familia, sí, siempre, siempre lo que vos decís, tener en cuenta la familia y todo para tomar las decisiones y que no sean apresuradas, sino que hace tiempo. Pues sí, son discusiones que tenemos que seguir dando porque pues realmente esas son las decisiones difíciles, esas son las cosas difíciles con las que nos enfrentamos con mucha frecuencia. No sé si esta es la última de Neuro. Estamos por definir, porque pues por razones de salud no pudimos hacer una, pero vamos a tratar de ver si la podemos correr. Sería entonces en 8 días. Si no Ok, lo ok, ok. podemos hacer, entonces sí sería la última, pero ya estos días lo definimos y te cuento. Bueno, perfecto. Y de todas formas, sí, eso no es. Muchachos, muchísimas gracias porque pues realmente he aprendido muchísimo con ustedes durante este tiempito. Chévere, chévere. Y qué nivel de presentaciones todos. Sí, todos, todos, qué nivel. Muchas gracias. A ti, Juancho, Muchas gracias a usted, doctor. y Muchas por estar gracias. siempre dispuesto a ayudarnos en esta sección que sabemos que te gusta mucho, y que disfrutamos mucho verte dirigir. Eso es un favor que ustedes me hacen a mí. Sí, donde, no, no, solo es al contrario.